Ya que os hemos pedido durante toda la semana que nos dierais opiniones impopulares sobre música, ahora voy a decir yo una, y es que el rock suena mejor con voz femenina. Y para muestra os traigo hoy 5 botones, no 1, 5. Muy buenas, Jonathan. Muy buenas, Alejandro. Os hemos traído una selección de noticias muy interesante. Vamos a hablar del comité de desinformación que ha creado el gobierno. Vamos a hablar de que Apple ha comprado una startup española llamada Billings. Hablaremos sobre una idea nueva que ha tenido Netflix, las nuevas medidas del gobierno contra las loot boxes en los videojuegos y sobre los royalties de Spotify, que es un tema que va a traer cola. En la sección de cine, Alex y yo nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hablar de 2 películas que son adaptaciones de cómics. Estoy hablando de V de Vendetta y de Dredd, y ya como es habitual, daremos nuestras recomendaciones propias. Como entrevistado tenemos a una persona que él mismo os dirá, tenemos relación personal hace muchos años, se llama Alberto, es un abogado de Madrid y viene a hablar con nosotros sobre temas jurídicos y legales de actualidad. Vamos a poner un temazo de los que nos ha traído Alejandro y comenzamos. At the edge of the world, find the mighty wood that bashes and breaks you and brings you the more. He thrusts every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. He wiped out your pest, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale. Our champion prevailed, defeated the villain. Now pour him some ale. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. Oh, toss a coin to your witcher, a friend of humanity. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty. Oh, toss a coin to your witcher, a friend of humanity. Bueno, esto ha sido Violet Orlandi con Barbie Sailors, ¿vale? ¿Qué pedazo de voz tiene esta mujer? Temazo, la verdad es que sí, ¿eh? Os has traído buena música, buena droguita nos has traído. Pero ahora viene lo gordo, porque me has dejado la perlita para hablar hoy. ¿Vale? Os voy a comentar en qué consiste el Comité de Desinformación. ¿Vale? Este grupo es un comité creado por el Gobierno de España que va a luchar contra las campañas de desinformación que afectan a la seguridad nacional, a los intereses generales, que afectan a la salud, a la soberanía nacional o a la integridad territorial. Este comité se ha hecho oficial a través del BOE del jueves del 5 de noviembre de este mismo año y que va a estar compuesto por funcionarios especializados en información y seguridad nacional. Eso sí, han dicho que no va a haber participación política. Yo ahí veo lagunas, ¿eh? No sé por dónde van a ir los tiros. La principal laguna sería que al mando de este comité va a estar Iván Redondo, que es el principal asesor político del gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahí está la no participación política que nos están comentando. Esta idea nace hace 2 años desde la Unión Europea porque comprobaron que algunas potencias extranjeras metieron la mano en procesos electorales de ciertos países de la Unión Europea. Los casos más concretos son el de Francia con las últimas elecciones y en Inglaterra con el tema del Brexit. Los funcionarios lo que van a hacer es hacer unos informes periódicos que van a mandar a la Unión Europea tanto si hay detención como si hay ausencia de este tipo de campañas. ¿Vale? Y la medida de contraataque contra estas injerencias políticas van a ser mediante campañas de comunicación a través de los medios.
Ya se ha comprobado que durante las 3 elecciones que hubo en 2019, 3 elecciones, Alejandro, 3, o sea, histórico, no hubo ningún tipo de campaña de este estilo. ¿Vale? Siguen insistiendo en que no van a entrar en temas políticos, que se van a centrar solo en eso, si hay manos extranjeras que se han metido ahí. Desde la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, no apoyan esta acción, evidentemente, y exigen al gobierno aún más que aclaren al 100% las funciones de este comité, ya que, como todos sabemos, Alejandro y yo sabemos un poquito de periodismo porque hemos estudiado comunicación audiovisual y estamos enterados de cositas, esto va a afectar gravemente al libre ejercicio del periodismo y a la libertad de información. Los periodistas dicen claramente que ellos son los únicos capacitados que pueden decidir qué es y qué no es noticia y qué es lo que se puede publicar y qué no. Vamos, un comité, y mucho menos gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio. Es evidente. El problema es que le estás dando medios a un organismo que claramente es político para hacer ciertas cosas que, ya aparte de poder censurar, que pueden, el tema es, han dicho que van a atacar injerencias políticas, que es un delito. Han dicho que van a atacar discurso del odio, que es un delito. Enaltecimiento del terrorismo, otro delito. Pero es que yo sepa, en España o en cualquier democracia, quien decide si se ha cometido un delito o no es un juez o una jueza. No Iván Redondo, no Pedro Sánchez, no un policía, no. Son los jueces. Y el problema es que esta gente va a estar decidiendo sobre ciertas cosas que a lo mejor no les compete decidir. Exactamente. De todos modos, desde el gobierno, tú no sabes para ellos qué es fake news o qué no es fake news. Una idea así general puede tener cualquiera, pero no están capacitados profesionalmente para decidir sobre la información. Alejandro, continúa porque es que al final me pongo malo, ¿eh? Yo es que con estas cosas no puedo, es que me pones unos deberes que es que, madre mía, lo mismo me voy, ¿eh? Y todo, y te dejo aquí solo. Quienes se han quedado solísimos, porque hicieron los deberes en su momento, que bien enlazo, fue Billings, la startup española que ha comprado Apple por una cantidad que se rumorea en torno a los 40 millones de euros, aunque no hay ningún dato oficial sobre eso, que está especializada en inteligencia artificial, aprendizaje automático y, lo más importante, vídeos. Y ahora explicaremos por qué. Es la primera incursión que hace Apple en el mercado español de startups y la razón es que esta compañía tiene ya tecnologías que estaban compitiendo contra algunas de Google y Facebook, ¿vale? Vamos a poner todo esto en contexto. Espera, Alejandro. O sea, ¿me estás diciendo que han vuelto a comprar otra startup de España? O sea, española. Ya hablamos en el último directo, que compraron una startup de datos médicos. O sea, ¿qué pasa? ¿Que parece ser que aquí estamos de oferta o cómo va la cosa? A ver si es que en España tenemos talento y esfuerzo y el problema es otro. A ver si es que van las cosas por ahí. Vamos a poner esto en contexto. Billings nace en 2013 en Barcelona de la mano de la doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña, Elisenda Bou Balust, y Juan Carlos Ribeiro. Y la crean con el objetivo de dar solución a un problema que tiene la inteligencia artificial a día de hoy, y es que las máquinas todavía, resalto el todavía, no pueden comprender vídeos. La propia doctora Bou Balust expresaba que, cito literalmente, la mayoría de la comunicación humana son datos no estructurados que las máquinas no pueden comprender. Los fundadores defienden que su tecnología es la única que tiene un verdadero cerebro de inteligencia artificial, ya que son realmente capaces de comprender lo que ven y no solo reconocerlo, ¿vale? Y es una diferencia muy importante. Hace 3 años esta compañía ya obtuvo 6 millones de euros en financiación, asegurando que su tecnología tenía el potencial para indexar todos los vídeos de Internet. Para que os hagáis una idea, solamente a YouTube se suben 400 horas de vídeo por minuto. YouTube hace ¿cuántos años que existe? ¿Cuántos usuarios tiene? Echad cuentas, ¿vale? Es una locura. ¿Vale? Fíjate si es locura que en otoño de 2018 se unió a la empresa John Klein, que es un exdirectivo de la CBS y la CNN. Casi nada.
El hecho de que compita además contra Facebook y Google no es ninguna tontería, ni es casualidad, porque entre ambas compañías poseen por un lado Facebook e Instagram y por el otro la ya mencionada YouTube, es decir, incalculables horas de vídeo. Ya no solo vídeos como tal de YouTube, stories, publicaciones, en fin. En España ya han contratado los servicios de esta startup, Radio Televisión Española y A3 Media, y ahora pues se ha integrado en Apple y se ha ido al mercado mundial a competir a gran escala contra el resto de gigantes tecnológicas. Vaya bombazo ha pillado Apple. O sea, se va a poner a nivel top a competir. No digo más. Bueno, lo has dicho tú todo. Y hablando de bombazos, vamos a hablar del que ya es habitual en este programa, porque parece ser que es un colaborador más. Vamos a hablar de Netflix. Y es que parece ser que tiene entre manos un nuevo proyecto. Aún está a prueba, están probando las cositas, porque hay que probar las cositas antes de lanzarlas, que hay gente que se lanza al vacío. Netflix está en funciones de una nueva, digamos, aplicación que consiste en que los suscriptores podrán oír contenido pero no verlos. ¿Qué estamos hablando? ¿De un podcast? ¿Algo nuevo? ¡Qué originales! Nada nuevo realmente, esto se llama audiolibros y lleva existiendo muchísimos años. De hecho, invito a todos nuestros oyentes a que investiguen un poco el sector de audiolibros porque es muy interesante y en particular voy a destacar la labor que ha hecho históricamente Radio Nacional Española con este tema. Eso es, chicos, hay más mundo aparte de los TikToks. Y continuamos. Esta función se trata de una aplicación que por ahora se comenta que va a ser para Android. Yo creo que esta app va a funcionar mejor en programas de entrevistas que tiene dentro del catálogo Netflix. Mejor que una serie o que una película, porque ya sabemos que todo el contenido que tiene Netflix se apoya muchísimo en lo audiovisual. Este método lo que va a hacer es ayudar muchísimo a limitar los gastos de datos móviles, al igual que la batería, porque se sabe que mucha gente consume el contenido de Netflix a través del móvil cuando, pues, por ejemplo, va de viaje, o va en el metro, o va en el bus, va en el coche. Eso sí, si no conduces tú. Y bueno, por ahora son teorías, son pruebas que está realizando la empresa y que nosotros estaremos atentos a si sale oficial y lo probaremos, ¿verdad, Alejandro? Lo probaremos. Otra cosa que va a sacar Netflix es una serie sobre Sandman, la novela de Neil Gaiman, pero es que además esta serie, al hilo de lo que estaba comentando Johnny, también va a ser producida como audiolibro por Audible Inc., que es la mayor creadora de audiolibros del mundo, y lo va a hacer en colaboración con DC Comics, que es quien tiene los derechos de Sandman. Se va a estrenar en 2021 en audible.es y la trama nos hablará de un ocultista que intenta atrapar a la encarnación física de la muerte, digamos la parca, ¿no?, para negociar con ella la vida eterna. Pero acaba capturando a Morfeo, que es el hermano pequeño de la muerte y rey de los sueños, el cual, tras 70 años de encarcelamiento, consigue escaparse y emprende la búsqueda de los objetos perdidos durante su cautiverio con el objetivo de recuperar su trono. Madre mía, Netflix va a hacer audiolibros y DC va a hacer una adaptación. Yo creo que estamos en la cumbre de la originalidad ahora mismo. Siempre. Más refritos, por supuesto que sí. Porque no teníamos ya bastantes, pues todavía más. Audible anunciará próximamente el reparto de voces españolas y se prevé que la producción comience poco después de esto. Así que estaremos atentos desde el micro de la caverna y os iremos informando. Otra cosa a la que hay que estar atentos y que esperemos informaros de ello pronto es la nueva regulación que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón está preparando contra las loot boxes en el sector de los videojuegos. Así lo ha confirmado Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Ha comentado que el último decreto tomado por el Gobierno en relación al consumo, que, como habréis escuchado, se centró en la publicidad de casas de apuestas, también enfocado a tema anuncios en la tele, equipos de fútbol, equipaciones, tal y cual, y dejó para más adelante el sector de los videojuegos, porque obviamente era importante darle prioridad al sector de las apuestas en la lucha contra la ludopatía. Ahora bien, ¿qué son las loot boxes?
Son un sistema de microtransacciones, que recordaréis que ya hablamos de este concepto en el programa anterior cuando comentamos el tema del NBA 2K21, en el cual el jugador obtiene una selección de artículos para el juego a través de un sistema de pago u objetivos o ambas. No nos engañemos, normalmente es simplemente pagar, es decir, tú pagas y obtienes una serie de artículos que pueden ir enfocados en mejorar la experiencia personal de un usuario individual a través de simple personalización, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Quien juega en League of Legends sabe que los personajes que se usan en el juego se les pueden comprar diferentes vestimentas, trajes, se llaman skins. No afectan al juego en sí, sino que simplemente afectan a tu experiencia personal. El tema es que hay loot boxes que sí que pueden afectar al juego, incluyendo mejoras de diversos tipos. ¿Esto qué puede generar potencialmente? Primero de todo, adicción. Segundo, competitividad, pero de la mala. Y aparte, desigualdad en el juego. Porque obviamente le estás dando ventaja a gente que pueda pagar una serie de mejoras. O a gente, como pasa, que aunque no las pueda pagar, se busque las mañas, que normalmente no suelen ser positivas, para conseguir dinero para pagar ese tipo de mejoras, ¿vale? Ejemplo también, los sobres del Ultimate Team del FIFA. ¿Estamos hablando de lucha de clases en los videojuegos? Es decir, si tú eres rico, te puedes mejorar el avatar como si fueses o Thanos y yo que no tengo ni un duro, me quedo con un muñequito, con Hulk. Hulk el malo, ¿eh? Hablamos, el que no hace nada. ¿En qué aspecto de la vida no hay lucha de clases? Pero sí, básicamente es eso, es decir, quien consiga dinero se puede privilegiar y puede mejorar sobre otros, ¿vale? Desigualar la balanza en cuanto al juego. Madre mía, ¿cómo estamos? La Virgen. Ahora vamos a retomar un poquito unas semanas atrás, ¿vale? Vamos a retomar una de las noticias que nos comentó Alejandro en Micronews. Nos dijo que el CEO de Spotify anunció que iban a subir los precios para los usuarios, ¿vale? Iban a quitar todos los paquetes que tienen y iban a dejar un precio en concreto, pero que iba a ser más elevado de lo que había, ¿vale? A partir de unos análisis financieros, trimestrales, pues las cifras no eran buenas, aunque sus suscriptores de pago hubiesen aumentado un montón, ¿vale? Si queréis saber más, pues vais a la sección de Micronews que tenemos en Instagram y averiguáis más sobre la noticia. Yo voy a hablar en concreto de la nueva idea de la empresa, ¿vale? Van a aumentar, lo que quieren con la nueva idea es aumentar las ganancias sin necesidad de aumentar los suscriptores. Una idea un poco loca, así parece un poco innovadora, pero os voy a comentar cómo va porque para mí es un poco raro. Spotify lo que pretende es dar más presencia en las listas a los artistas y en su algoritmo también, a cambio de reducir los royalties, ¿vale? Esta idea no es de Spotify que digamos en sí. Su origen viene por una propuesta de varios artistas estadounidenses que propusieron a la empresa esta acción, este método, de un pago más justo por subir su trabajo a su plataforma y así terminar con los favoritismos a ciertos artistas. El producto en sí se llama Discovery Mod, que consiste, pues lo que estaba comentando, en destacar el tema del músico para darle un empujón entre comillas, favoreciendo su presencia en las listas y en el algoritmo, ¿vale? Pero si tú aceptas este producto, este contrato, lo que va a pasar es que vas a recibir menos cantidad de dinero en concepto de royalties por reproducción. Es decir, Spotify va a subir el precio a los usuarios y va a dar menos dinero a los artistas por sus temas, por reproducción, por los royalties. No sé qué tipo de estrategia tienen entre manos. A mí me parece que se están hundiendo. O sea, es pegarse un tiro al pie, como Froilán. Vamos a decirlo claro, ¿vale? Igual que con Froilán, el problema de Spotify, y tú lo has mencionado al principio, es que no es rentable. No nos sale a cuentas pagar Spotify, ¿vale? Y explico. Ahora mismo, Spotify ya paga de menos a los artistas, ¿vale? Y de hecho hay millones de quejas, ¿vale? La pandemia lo único que ha hecho ha sido agravar el problema, porque ahora que no hay conciertos ingresan menos. Y cuando digo artistas, ya que estamos hablando de lucha de clases, no penséis en Bad Bunny. Pensad en el grupito español que no llena estadios, ¿vale? Y que vive, pues oye, de las reproducciones que puedan sacar de Spotify, de hacer unos cuantos bolos, etc., ¿vale?
Entonces, Daniel Ek, que es el presidente de Spotify y que se cree muy listo, el problema que tiene es que está intentando adaptar a los músicos a Spotify y no Spotify a los músicos. Venimos de toda la vida de un modo de producción y ahora él defiende que los músicos tienen que cambiar a otro porque así le rentabiliza más a él y así les sale mejor. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que los músicos no tienen por qué cambiar porque este señor lo diga. Que tengan que adaptarse porque ellos quieran, bien, pero no porque él lo diga. Entonces, por ahí viene el problema, básicamente. Esto es, según los grandes empresarios como él, el libre mercado. Si el libre mercado dice que te hundes, pues te hundes. Yo creo que lo que va a pasar es que todos los artistas y los usuarios se van a ir a otro lado. Lo que dices tú, no es rentable y al final Spotify, ¿qué va a hacer? Va a desaparecer. La bolita verde, adiós, a tomar por saco. Ponemos una canción de Halocene, Why So Sad, y volvemos. You're trying to fix me, but I've been broken all my life, nearly died 1,000 times. You don't really know me. My emotions run the show, face the demons on my own. A heart of gold. Ooh, a self-destructive smile gone cold. Why so sad? You've got such a pretty face. Don't you let it go to waste. It's not that bad. There are others worse than me, so I'll live with anarchy. Trying to tread through all the waves just to make it through the day. Why am I so hollow? Can't keep my head above the sea. My mind's slowly drowning me. Ooh, I'm an angel faced with a heart of gold. Ooh, a hurricane inside my soul. Currado la música, Alejandro? Me está gustando, ¿eh? La playlist está muy guapa. Lo mismo me la pongo en el móvil y todo. ¿Sabes lo que también está muy guapa?
la película que he traído hoy para comentar, que es V de Vendetta, una película de 2006 basada en el cómic homónimo de Alan Moore, dirigida por James McTeague y escrita y producida por las hermanas Wachowski, que como sabréis son las autoras de Matrix. Está protagonizada además por Hugo Weaving y Natalie Portman, que para mí es uno de los mejores dúos protagonistas de la historia reciente del cine, sin dudas, por su trabajo en esta peli. Bueno, V de Vendetta cuenta la historia de Ivy Hammond, una periodista que trabaja para la televisión gubernamental británica, y V, un terrorista que lucha contra el gobierno de Inglaterra, que se nos plantea en una ficción en la cual está dirigida por un partido ultraconservador y fascista llamado Fuego Nórdico. La trama se desarrolla cuando Ivy conoce a V, el cual la libera, entre comillas, de su vida actual y la mantiene oculta durante un año mientras planea la destrucción del Parlamento británico. La película se distanció un poco del cómic en cuanto a la esencia de la temática, motivo por el cual, de hecho, Alan Moore, el creador del cómic, se distanció de DC, de Warner Bros. Y de la obra en general, tanto que al final pidió que ni se le incluyeran los créditos. Digamos que en el cómic se polariza de manera muy clara el enfrentamiento fascismo por un lado, anarquismo por el otro, y la película lo trata de una manera más ligera, ya que está más centrada en los arcos argumentales de los dos personajes protagonistas. Hay que destacar principalmente el diseño de producción de la película, que está rodada casi en su totalidad entre Londres y Potsdam, Alemania. Como curiosidad, comento que es la primera película de la historia que obtuvo autorización para rodar en el Big Ben y el Parlamento británico, algo que fue posible, o no, en parte gracias a la participación en la producción de Ewan Blair, hijo del primer ministro británico por entonces, Tony Blair, que conoceréis muchos por el tema de la guerra de Irak. Un poco de enchufe, ¿no? Ahí hay un poquito de enchufe, no me digas que no. Hay mucho de enchufe. Y de hecho, Tony Blair tuvo que enfrentar duras críticas de otros diputados del Parlamento debido a su permisividad para rodar una película con el contenido que tiene V de Vendetta en edificios institucionales y tan emblemáticos como los citados. Finalmente, el equipo de la película acabó negando que el hijo de Tony Blair participara en el rodaje para evitar la polémica, pero aquí venimos a contaros la verdad. Impresionantes interpretaciones tanto de Portman como de Weaving, también del reparto más secundario, pero me quiero detener en especial para mencionar la capacidad interpretativa de Hugo Weaving, porque este señor se hace una película de 2 horas con una máscara en la cara, con peluca, con el cuerpo totalmente cubierto por ropa, y no os podéis imaginar, de verdad, la expresividad que le da al personaje. Además, la máscara, que muchos la conoceréis, la famosa máscara de Guy Fawkes, del cual hablaremos ahora, ya es de por sí muy expresiva. Es muy difícil, digamos, conseguir que a través de la voz y del lenguaje corporal no veas del todo la expresión de la máscara, y él lo consigue. Un apunte, porque al final los nombres son un poco liosos. Del que está hablando Alejandro es el malo de Matrix, ¿vale? Para que le pongáis un poco la cara, porque en V de Vendetta no se le ve, para que le pongáis cara a este señor. Que sí, puntuó que hace un papelón. Bueno, quien no conozca a Hugo Weaving, pues puede irse a escuchar otro tipo de podcast, ¿vale? Supongo que habrá podcast de Sálvame o cosas así a disposición de este tipo de público. Como decía, interpretaciones maravillosas, de verdad. Y también, muy importante y muy bueno, el trabajo que se hace con la simbología, ¿vale? De primeras, hay un detalle que a mí me encantó, que es que aparece una bandera británica, pero mezclada con la parte de las estrellas de la bandera de Estados Unidos y también con una esvástica en el medio. O sea, es decir, para reforzar la idea del tipo de gobierno que hay en la película. Luego también trabajan mucho con el tema de la letra V, el número 5. Hay muchos sonidos que se repiten 5 veces a lo largo de la película. La celda en la cual estuvo cautivo V era la número 5, de ahí el nombre. Una serie de cosas. El monólogo inicial de V, casi todas las palabras empiezan por V. Además, tanto en la original como en el doblaje, que eso todo hay que decirlo. Y también el tema de la máscara de Guy Fawkes no es casualidad,
porque fue un conspirador inglés del siglo XV, XVI, XVII, hace un montón, que intentó asesinar al rey Jacobo I. Pero hay algo muy curioso respecto a esto, y es que la máscara de Guy Fawkes ahora se entiende como un símbolo de rebelión, de anarquismo, de lucha contra el poder, cuando en realidad Guy Fawkes fue un soldado católico, por no decir ultracatólico, que de hecho luchó junto a los tercios españoles en Flandes, para que veáis lo rebelde que era, y su detención vino por conspirar contra el rey Jacobo I, que el único mal que le había hecho era ser protestante, y él era católico. O sea, es decir, la revolución que él inspiró, que estaba liderada por un conde inglés, era una revolución burguesa, era una pelea de millonarios, de hecho, o sea, no era un héroe del pueblo, vamos a decirlo claro, ¿no? O sea, es que al final V de Vendetta tiene mucho más de fondo de lo que parece. Y eso que es una película que, aparte de recomendarla como adaptación de una novela gráfica, es ya un escultura del cine. Una gran película. De hecho, yo le voy a dar un 7,5, ¿vale? Es una película que tiene acción, la acción es muy buena, es una película interesante para reflexionar, para disfrutar con el trabajo que hace el reparto y para los que entendáis un poquito de esto, deleitaros de verdad con la producción de la película. Mucho más allá a nivel técnico no tiene, pero todo hay que decirlo, peliculón. Me parece una nota que coincido si lo hubiese elegido yo, la verdad. Ahora vamos a hablar de Dredd. No estoy hablando de la película de Stallone de hace 16 años, que quitando que fue un poco una basura, continuamos. La película de Dredd, la que estoy hablando es la de 2012, dirigida por Pete Travis y que está protagonizada por Karl Urban, que para el que no lo conozca, que se ha hecho bastante famoso por la serie The Boys, El Carnicero, Olivia Thirlby, que sale en Juno, y Lena Headey. Este nombre me va a salir un poco mal, ¿eh? Lena Headey. Bueno, una que sale en Juego de Tronos que hace de mala siempre, ¿vale? Aquí también hace de mala. Es la actriz que interpreta a Cersei Lannister en Juego de Tronos. Vergüenza, vergüenza debería darte. Bueno, yo es que no veo basura. Esta película es una adaptación del cómic de 1977 y que contó con un presupuesto de 45 millones, que para ser una película de Hollywood es prácticamente 2 duros, ¿vale? Es, para que nos pongamos un poquito en contexto, es la mitad de lo que costó la original. O sea, la mitad fue para Stallone, para que lo entendamos mejor. La película nos muestra un mundo posapocalíptico, desesperanzador, pobre, ultraviolento, vamos, un cubo de basura en forma de planeta, en el cual pues intentan controlarlo con una policía que también es juez, jurado y verdugo. ¿Vale? La película no se centra en los orígenes del personaje de Dredd. No va ahí, va al grano. Se centra prácticamente en una jornada de trabajo particularmente intensa del protagonista. Porque ya al final estamos cansados de orígenes y queremos que vayan a la acción, ¿vale? En aspectos técnicos, hablando un poquito, metiéndonos más en cosas más puras. La estética de la película es muy de serie B, ¿vale? Es tiene un aspecto muy sucio, como te presenta ese mundo, ¿vale? Es como si fuese todo un gueto. La gente muy, pues eso, con una clave muy baja de oscuridad, una paleta de color con colores muy cálidos, donde el rojo es el más saturado, donde el amarillo de la luz de la mayor parte de la película, pues eso nos representa la enfermedad, el hedor que se puede oler en ese escenario. ¿Vale? Hay una cosa que me molestó muchísimo de la película, es que hay mucho abuso del slow motion, ¿vale? Está muy guapo porque al final presentan una droga que, bueno, que tú la tomas y va al 1% del tiempo, tu cerebro se piensa que va a un 1% del tiempo real, una cosa, pero al final se abusa un montón. O sea, ponme un plano pequeñito del slow motion que queda guay, pero no me pongas 3 minutos de un slow motion porque al final eso no tiene mucho más. Las actuaciones. Karl Urban, magnífico. La voz que pone del personaje de Dredd, o sea, aparte de que no se le ve la cara, o sea, se le ve lo que es el hocico, como si fuese Batman,
esa voz así como aserrada, como si fuese una sierra vieja, y la envergadura que tiene el actor, madre mía. Si es que es verlo y decir, deténgame, señor. Otro papelón que hace otro pedazo de actor, no, para mí no al mismo nivel, pero también hay que reconocérselo, con la cara tapada. Es que de verdad, yo he dado 4 clases de interpretación de pequeño, o sea, no sé actuar como tal, pero tenéis que entender la dificultad de esto. O sea, al final, un actor, por lo principal que expresa, es por su cara. Aquí parece mentira, pero aparte de ponernos de acuerdo en adaptaciones de cómic, también hemos coincidido en eso, en que los actores principales pues no se le ve la cara. Ahora que lo estamos viendo, oye, pues eso, aquí lo presencial del personaje es su voz, ¿vale? Y sus movimientos físicos pueden recordar al Robocop de los años 80, muy técnico, muy frío. Y también tengo que destacar la actuación de la de Juego de Tronos, que se me olvida el nombre siempre. Lena Headey, que hace de villana, como es habitual, que no sé por qué siempre la ponen en villana, que yo creo que haciendo otro papel podría estar perfectamente, pero lo hace muy bien, lo hace bastante bien. Sí, Lena Headey, Clarita y el abuelo. Así se llama, sí. Bueno, pues le voy a llamar yo Lena Headey, ¿por qué no? Oye, no pasa nada. Ya sabéis quién es, ya sabéis que es de la basura esa de Juego de Tronos y bueno. Esta película es muy sencilla, ¿vale? Es cruda, es entretenida, tiene mucha violencia, sí es verdad que yo he hecho un poco en falta un poquito de humor, pero bueno, tampoco es algo necesario. Y se ve muy fácil. Yo esta película, otra vez me vuelvo a Alejandro, le pongo un 6,5, porque tampoco es, digamos, una película espectacular o tan importante o icónica como es V de Vendetta, pero es una adaptación muy buena porque saben lo que hacen. Tienen una historia sencilla, quieren plasmar eso y te lo dan. Y ala, pa' tu casa a comer. Bueno, 2 buenas adaptaciones de cómic, sobre todo entender que cuando decimos buenas adaptaciones de cómic no digamos que lo principal es que sean fieles al cómic, sino que la película sea buena, porque lo importante realmente es eso. Luego que beba más o beba menos de su fuente original es secundario, ¿vale? Que ya os veo venir a muchos. Vale, pues yo os voy a recomendar una serie que se llama Love Sick, que es de Netflix, que es inglesa y que es del 2014. ¿Vale? Si os gustó Cómo conocí vuestra madre, es muy similar al aspecto tema sitcom, comedia romántica, pero esta es más sencilla, más real. ¿Qué quiero decir con eso? Comparándola con Cómo conocí a vuestra madre, que la tenéis en un pedestal, pesaos. Es que no se va tanto por las ramas, ¿vale? No tiene 300 capítulos por temporada. Es un personaje con temas amorosos que los soluciona. Punto, se acabó. Ni piñas, ni coches con música de no sé qué, ni hostias. Que a mí también me gusta Cómo conocí a vuestra madre, pero es que soy muy pesado con la serie, ¿vale? La idea principal de la serie es que un personaje pues tiene un pasado amoroso y vemos cómo ese pasado influye en sus relaciones actuales y en su personalidad, ¿vale? Por eso os digo que es más real, aparte de que también hay muchas series que hablan del mismo tema, pero es una serie muy buena, que se ve muy fácil, es cortita, tiene creo que unos 6 capítulos por temporada y creo que son 2 o 3, lo tenéis en Netflix y está súper bien. Además el humor inglés a mí me encanta, no es muy forzado, es bastante sutil y os lo recomiendo así, despuntando un poco de lo que venimos en plan de ciencia ficción, acción y cosas así, para un poquito desenfadarnos de lo habitual. ¿Qué tienes tú, Alejandro? Por favor, sigue. Bueno, la recomendación que voy a hacer yo hoy, ¿vale? Viene dada porque últimamente, y esto estoy hablando a nivel personal, estoy un poco mosca, ¿vale? Porque siento que, bueno, quizás por mi forma de expresarme a veces puedo ofender a la gente, puedo molestar, ¿no? Ya no solo por la forma de expresarme, sino también por ciertas opiniones que tengo, lo demás. Entonces, bueno, yo he tomado nota de esto, ¿vale? Y en base a eso, pues he elegido mi recomendación, que no es otra que la serie de animación Archer, la cual trata sobre un agente secreto que es racista, machista, homófobo, un prepotente asqueroso, todo lo malo que podáis imaginaros, todo lo malo que le podéis achacar a una persona, lo tiene este tipo, ¿vale? Y la serie es de comedia, ¿de acuerdo? Es el protagonista,
Y os puedo asegurar una cosa, es todo eso y yo con la serie he llegado a llorar de la risa, ¿vale? Simplemente son episodios en los cuales pues Archer va teniendo sus aventuras, las cuales suelen incluir violencia por todas partes, suelen incluir sexo, pero de manera nada educativa ni aconsejable, suelen incluir drogas, suelen incluir, qué sé yo, todo lo malo, pues todo. Así que cuando queráis pasaros un buen rato, os queráis dejar de ñoñerías, se os pase el efecto cómo conocí a vuestra madre, abro paréntesis, Friends siempre será la mejor, cierro paréntesis, os vais a ver esta serie con ese tipo de humor negro y ala, luego venís a decirme cosas. Chicos, tenéis nuestras recomendaciones, esperemos que os gusten y si podéis nos dejáis algún comentario si las veis. Y ponemos otro temazo que ha preparado Alex porque está hoy espléndido y volvemos. The situation is getting intense. I'm so attracted to your innocence. I'm trying hard now to take this slow. You've got me locked in with nowhere to go. Pull me closer and treat me right. I need affection from you tonight. You know you've got me, you've got control. So take my body, seduce my soul. And when you tell me to make no sound, I'm singing la 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 la. I throw myself down to the ground, la 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 la. So erotic to feel your touch. I need your body, I need it so much. Give in to passion, let's let go. So electric, enjoy the show. Pull me closer and treat me right. I need affection from you tonight. You know you've got me, you've got control. So take my body, seduce my soul. And when you tell me to make no sound, I'm singing la 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 la. I throw myself down to the ground, la 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 la. You're setting my world on fire. You're setting my world on fire. And when you tell me to make no sound, I'm singing la 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 la. I throw myself down to the ground, la 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 la. La canción que acaba de sonar es La 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 de The Dirty Youth. Pues ya estamos aquí con la entrevista tan esperada que comentó Alex. ¿Vale? Muy buenas, Alberto. Nos gustaría que te presentases un poco para nuestros oyentes. Hola a todos, soy Alberto Reventún, abogado, amigo y compañero del Colegio Estudio de Alex, a quien agradezco que me haya invitado para estar hoy con todos vosotros en el micro de la caverna. Muchas gracias por este programa que hacéis, que la verdad que es muy interesante. Pues sí, es totalmente cierto. Como bien ha mencionado Alberto, somos compañeros del colegio, nos conocemos desde entonces. Pero bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta, que es ¿cómo empezaste en el mundo del derecho? ¿Cómo empecé en el mundo del derecho? Aquí voy a hablar sin tapujos. Básicamente he dado muchos tumbos. Estudié Derecho y Ciencias Políticas. Después de la carrera empecé las primeras prácticas y de hecho en ese momento me di de bruces con la realidad.
me encontré eso, despachos que no pagan, donde se exigía un máximo rendimiento, donde nadie te enseñaba, donde básicamente te analizaban si eras capaz tú de sacar el trabajo, de sacarte las castañas del fuego por tú mismo. Y posteriormente, viendo ese tipo de despachos, sobre todo despachos medianos y grandes, donde, vamos, echas horas y estás como un currito casi sin poder vivir, me fui un año a Dublín para mejorar inglés, trabajar y salir de fiesta. Posteriormente, digamos que en ese año reflexioné y también maduré y me di cuenta que bueno, pues la abogacía era algo interesante. Es verdad que en ese momento de mi vida pues no sabes exactamente qué quieres hacer, pero bueno, lo haces un poco por la corriente por la que te lleva un poco la vida y empecé el máster de acceso a la abogacía, que es lo que te exigen ahora mismo para luego poder ser abogado. A mí la verdad que desde la carrera ya me gustaba bastante el derecho penal sobre todo, y aunque en algunas ocasiones pensé en opositar, sí que me veía ejerciendo, defendiendo sobre todo la libertad bueno, era algo que sí tenía en mente, no decidido, pero sí tenía en mente. ¿Te encuentras ejerciendo la abogacía ahora mismo? Sí, ahora mismo llevo 3 años ejerciendo por mi cuenta en un pequeño despacho. También llevo mis propios asuntos y también trabajo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ayudando a gestionar y coordinar todas las actividades de la agrupación de jóvenes abogados. Eh, y bueno, como abogado ya he comentado que me apasiona el derecho penal y además, además también atiendo a asuntos civiles como reclamación de deudas, arrendamientos, contratos, también asuntos de familia, asuntos complicados como un divorcio, herencias y algunos trámites administrativos. Pero bueno, sobre todo temas civiles y penales para que os hagáis una idea del perfil del abogado que soy. Aquí quiero deciros que no os debéis llevar a engaño. Cuando vosotros buscáis la palabra abogado es porque tenéis un problema concreto y muy determinado, y ahí lo mejor que podéis hacer es buscar un abogado especializado en un asunto. El que te viene, que es un abogado que conoce de todo, que yo te lo hago, es una persona que sí, que lo que está buscando es captar clientes, pero tienes tú que asegurarte que esa persona conoce del tema, que te está asesorando bien y en definitiva que vas a recibir el mejor servicio posible por el problema que tienes, que en el caso del penal es máximo porque muchas veces es que te estás jugando la libertad. ¿Cómo ves la justicia en estos momentos? La justicia en estos momentos se encuentra fundamentalmente saturada, ¿no? Lo siguiente. Ya había un retraso en los procedimientos antes de la crisis del COVID y por desgracia la saturación se ha agravado. Como sé que no buscáis la equidistancia en este programa ni el eclecticismo y pedís que nos mojemos a todos los que entrevistáis, me gustaría deciros que el problema fundamental es que nuestro sistema de justicia sigue anclado en el siglo XX. La digitalización de los expedientes, de los asuntos, es algo que es cada vez más urgente bueno, no se está haciendo. Bueno, para que os hagáis una idea, el CD-ROM, eh, se sigue utilizando como medio de aportación de pruebas. O sea, es decir, el pendrive todavía no ha llegado a los juzgados. Sí que existe una plataforma, no todo va a ser malo, llamada LexNet, que aunque en principio venía a eliminar todo el papel y permitir que todos los asuntos y los escritos procesales los pudiésemos enviar a través de la plataforma, ha tenido muchos fallos, se caía el servidor y la verdad que deja mucho que desear. Entonces, en este sentido, básicamente, en resumen, ya teníamos una saturación en los propios juzgados y la crisis del COVID se ha agravado y la verdad que, sinceramente, hace falta una inversión porque yo sí que entiendo que
que no es algo sencillo, porque también los despachos de abogados nos hemos tenido que adaptar y apostar por pues, despacho en la nube, despacho digital, porque es como ahora mismo hay que funcionar. Y en ese sentido es fundamental que haya una inversión, seguramente que haya un aumento de las partidas presupuestarias para poder llevar a cabo esta tarea, porque cada vez es más urgente. Hace un tiempo conocimos que a Rodrigo Rato le condenaron a 4 años y 6 meses por el caso Bankia, donde se defraudaron millones de euros. Y hace unos días conocimos el caso de un señor en situación de exclusión social y bajo los efectos del alcohol, condenado a 2 años, a casi 2 años, por robar un bocadillo. ¿Consideras que la justicia en España entiende de clases sociales? Respecto a si considero que en España la justicia entiende de clases sociales, o en función del grupo social al que pertenezca recibes un tipo de justicia u otra, voy a decir que sí, pero esta respuesta la voy a matizar un poquito. Eh, en los últimos 10 años se ha producido un aumento generalizado de las penas y esto ha producido dos consecuencias a mi modo de ver muy graves. En primer lugar, se eliminaron las faltas del Código Penal y pasaron a ser delitos leves. ¿Esto qué significa? Que generaban antecedentes penales, con lo que esto supone, pues para poder acceder a un puesto de trabajo o simplemente, pues por ejemplo, para ser elegido como representante público. No lo puede ser si incursa una causa penal o si ha sido condenado por sentencia firme, por un delito penal. También se agravaron, además, las medidas previstas para los menores de edad. Y en general, la mayoría de la actividad delictiva se concentra básicamente en robos, hurtos, salud pública o, bueno, como se conoce, el tráfico de drogas y las lesiones que se pueden producir en peleas, riñas tumultuarias o simplemente una pelea que puedas tener en la calle. Pero realmente no hay tantos delitos de sangre como parece. El problema es que solo se dan a conocer esos porque son los que más bombo dan. Luego, en segundo lugar, se ha provocado una consecuencia de todas estas reformas que es la reincidencia. La vida en la cárcel es muy dura. Cuando vemos un centro penitenciario solo cuando ha entrado un político y que todo parece un poco del color de rosas, que tiene permisos de fin de semana o que solamente va a la cárcel a dormir, es una banalización de la dureza del día a día en la cárcel, porque hay pocos programas enfocados a la reinserción, las instituciones penitenciarias que están formadas no solamente por jueces, sino también por un equipo de psicólogos, hacen lo que pueden, pero tienen pocos medios, la verdad. Y muchos delincuentes lo que hacen es reincidir. Pues lo que he dicho un poquito antes, al no poder acceder a tu puesto de trabajo, a lo mejor has cometido unas pillerías cuando eras menor, después empiezas a cometer robos, luego te pones a pasar sustancias estupefacientes, al final generas una actividad delictiva que yo considero eh, no voy a decir menor, sino digamos no tan grave como otras, que por ejemplo, para daros un ejemplo fácil, una persona que haya cometido un par de hurtos, un robo con fuerza, yo que sé, un robo con violencia, eh, se le pueden abrir fácilmente 4 procedimientos y puede estar más de 10 años en la cárcel por una serie de delitos que en principio no son que no son tan graves como un homicidio o una agresión sexual. Entonces, claro, si tienes por delante que vas a pasar a lo mejor 10 años de tu vida en la cárcel por delitos que a lo mejor no son tan graves, pues entras en una especie de espiral un poco deprimente de delincuencia, pues si voy a estar aquí en la cárcel 10 años, pues cuando salga, pues a lo mejor sigo robando. Es difícil porque los programas de reinserción son insuficientes y porque la vida en sí mismo en la cárcel es bastante dura. ¿Cuál es el factor que yo creo que aquí veo determinante respecto a lo que puede diferenciar a una persona sin recursos o más humilde frente a alguien que tiene medios económicos o que tiene poder? Las elecciones indebidas.
cuando se instruye un juicio, que es básicamente una fase de investigación de los hechos, eh, vamos, salvo que un delito sea cometido por una banda organizada o criminal, no suelen ser no suele ser un procedimiento complejo en cuanto a la instrucción, en cuanto a la investigación. Lo hace la policía, ya hay una serie de hechos probados y el juez cuenta con una información muy, muy grande para poder dictar una sentencia. El problema es cuando el procedimiento se alarga y hay una macrocausa, pues por ejemplo, lo que ha ocurrido con la Gürtel y los ERES. Es decir, lo que hemos conocido ahora son piezas separadas de una macrocausa judicial. Es decir, todavía van a venir muchas sentencias al respecto. De unas sentencias que hemos conocido, digamos ahora, las primeras, sobre unos hechos que sucedieron hace 10 años. ¿Qué ocurre? Que la falta de medios en justicia hace que se produzcan dilaciones indebidas en los procedimientos, especialmente en las macrocausas judiciales, produciéndose al final una minoración de la pena. ¿Qué han hecho los jueces un poco, pues, para, digamos, salvar un poco la situación? Declarar la prisión provisional, pero de forma generalizada, que esta como máximo puede durar 2 años mientras se sigue investigando. Entonces, pues muchos políticos han estado bueno, muchos políticos y todo el mundo ha estado en prisión provisional mientras se ha seguido investigando. Desde mi punto de vista, la prisión provisional se ha generalizado su uso, vulnerando además seguramente el principio de presunción de inocencia, pero tanto el político es poderoso que a lo mejor ha prevaricado, como del que ha trapicheado con marihuana. Y luego, por último, sobre este punto, los abogados del turno de oficio hacen lo que pueden, pero el que tiene medios contrata a un buen abogado, que sin garantizarle nada puede marcar la diferencia. Las empresas no pagan menos impuestos porque sean muy listos o porque sean unos cabrones, sino porque tienen unos equipos de contabilidad expertos para ello. De la misma forma que si vas a invertir tu dinero en un producto financiero que no sabes si es tóxico o no, el que tiene un asesor fiscal con mejor información, pues, tiene una ventaja frente al resto. ¿Qué opinas de que España sea el país del mundo con mayor número de aforados y todos ellos sean de la clase política, de la clase judicial, del poder ejecutivo o la familia real? Respecto al número de aforados que hay en España, aquí sí que voy a salir por la tangente a priori, en el sentido de que los aforados solo pueden ser representantes políticos y miembros de la familia real, concretamente el jefe del Estado. Aquí sí que quiero invitar a todos los oyentes a una reflexión. Cuando se produjeron las primeras elecciones en España en 1977, produjeron lo que luego culminó en la Constitución española y lo que podemos denominar el periodo de la transición. Pero hay una parte que no se cuenta, que es que la primera ley orgánica que se elaboró en nuestro periodo democrático fue la Ley Orgánica General Penitenciaria. Una ley orgánica requiere mayoría absoluta y supuso un entendimiento entre el Partido Socialista en aquel momento y la UCD. ¿Por qué es muy importante tanto la Ley Orgánica General Penitenciaria como la Ley de Amnistía? Porque con la llegada de la democracia se excarcelaron a presos políticos de régimen franquista, en su mayoría comunistas, socialistas anarquistas, también nacionalistas vascos e independentistas catalanes, que ahí tampoco me voy a meter en ese tema ahora mismo, pero lo fundamental es que los parlamentarios en ese momento estaban sensibilizados porque compañeros de su propio partido estuvieron en la cárcel durante mucho tiempo. Entonces, el motivo por el que existe el aforamiento es para defender la libertad de expresión y de acción de los políticos para que no se viesen sometidos a presiones o a la represión o la censura del Estado. Que creo que es importante saber por qué existe el aforamiento como tal. ¿Qué ha ocurrido? Que está aquí es donde yo digo un poco mi opinión. Lo que ha ocurrido es que se ha desvirtuado el principio por el cual se estableció el aforamiento.
Y en vez de respetar ese principio, algunos políticos, sabiendo que son aforados, hacen lo que no deben, o lo que es peor desde el punto de vista ético, son capaces de asumir el riesgo, que es lo más peligroso de todo. Que es, no, como soy aforado, me da igual, cojo dinero del erario público, que es dinero que se saca del IRPF de muchos abogados, de camioneros, de médicos, incluso de pensionistas, que tienen también una retención. Es decir, nos roban a todos. Y lo peor es que asumen ese riesgo porque consideran, algunos políticos consideran que es rentable, que es lo peor de todo. Entonces, sinceramente, cuando te aprovechas de las fallas del sistema, que realmente no son fallas, porque tampoco puedes ponerte a pensar de generar la desconfianza de que todo el mundo es malo, retorciendo de esa manera el sistema y produciendo lo que hoy tenemos hoy en día, sino que tenemos que intentar recuperar un poco la normalidad. Yo estoy convencido de que actualmente es verdad que se pueden estar produciendo casos de corrupción de políticos, pero sin duda alguna en mucho menor medida que en los casos que hemos estado conociendo. En primer lugar, porque la gente cada vez soporta menos la mentira, y en segundo lugar, por la situación de necesidad que estamos viviendo ahora mismo, en el sentido de que ahora que tenemos un periodo en el que estamos en una situación tan difícil, el ver que alguien roba dinero y nosotros no sepamos qué va a pasar con nuestros salarios, qué va a pasar con nuestros servicios públicos, qué va a pasar con nuestras pensiones y en general qué va a pasar un poco con la mínima estabilidad más o menos que podíamos pensar que había antes de la situación del coronavirus, pues todo eso pues se ha echado, se ha hundido, y en ese sentido sí creo que los casos de corrupción que se están conociendo ahora mismo y las causas judiciales abiertas, es verdad que la mayoría son asuntos que mínimo tienen 7 años. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una mayor concienciación, tanto en la sociedad como creo que en la clase política, o al menos soy optimista y me gustaría pensar que es así. ¿Te has visto en alguna situación donde tú, como abogado defensor, hayas averiguado que tu cliente es culpable? Si me he visto en alguna situación donde yo como defensor, como abogado, he sabido que mi cliente era culpable, mi respuesta rotunda es que sí. Pero me da igual. Mi función como abogado es defender la dignidad y los derechos de mi cliente. No estoy para juzgarme moralmente, ni soy quien para decir si una persona es buena o mala. Un asunto en el que, recuerdo un asunto, en el que defendí a una persona de etnia gitana por defraudación de fluido eléctrico. Que esto, para que los oyentes lo entiendan, es robar cobre de la transmisión de las vías del tren. Os pongo un ejemplo, pues por desgracia, súper cliché en España. Y él estaba en el calabozo antes del juicio. Apenas pude hablar con él, además, fue bastante triste. Y, sin embargo, nunca se me olvidará porque cuando entró en sala le escoltaban 2 guardias civiles y venía esposado. Entonces, yo me sorprendí en ese momento porque consideraba que no eran necesarias las esposas. Si traen a alguien esposado de forma subjetiva, estás condicionando al juez a que piense que esa persona es culpable. Es un indicio en ese momento. Entonces, inmediatamente intervine solicitando a la juez en ese momento que le quitase las esposas, porque consideraba que no era necesario. Y la juez, nunca se me olvidará, porque me respondió que no procedía y me dijo: ¿pero usted sabe el historial que tiene este hombre? Entonces, inmediatamente le trasladé mi protesta, que aquí quiero romper un poco la falsa creencia en las series, sobre todo las series americanas, tipo Suits, o Ali McBeal, o
o The Good Wife, cuando uno protesta no se pone a gritar ni se sobreexcita ni nada de esto, sino que sencillamente, de forma respetuosa, la forma más adecuada siempre es, con la venia señoría, que conste mi más respetuosa protesta a los efectos oportunos. Volviendo un poco a mi caso, yo creo la conclusión es que con independencia de que tu cliente sea culpable o no, no estás ahí para eso. Ni puedo decir que sea una buena o mala persona. De hecho, la mayoría de los casos realmente diarios que ves se producen básicamente robos, hurtos y temas de tráfico de drogas. Eso es fundamentalmente esos tres delitos. También hay delitos de lesiones, porque siempre puede haber algunas peleas. Sí, hay algo evidentemente también hay violencia de género, pero fundamentalmente el robo, el hurto y el tráfico de drogas representan la mayoría de los delitos que se pueden cometer en España, para que os hagáis una idea. Y respecto a, a si en alguna ocasión no defendería a una persona, es evidente que sobre todo en penal tienes que tener una barrera moral, psicológica para poder gestionar a los clientes, porque es verdad que te estás gestionando emociones muy duras y no es tan fácil. Pues por ejemplo, defender a un violador, que es algo que un violador, una agresión sexual, que es a nivel técnico es como hay que decirlo, a un agresor. Yo sí he defendido causas, además tanto a víctimas como agresores, y la verdad que, a ver, aprendes mucho, pero sobre todo aprendes a gestionar muchas emociones, porque sobre todo, por ejemplo, cuando alguna vez he defendido a una víctima de violencia de género, claro, no solamente tratar con esa chica, sino también, digamos, tratar con la familia, tratar con el padre. O sea, son mucha labor la que tiene que hacer un abogado, no solamente la defensa técnica y jurídica, sino que también tienes una labor psicológica, de mediación, de moderar, de mantenerte frío, que es muy difícil. Entonces, a nivel eh, a nivel de si pondría algún filtro, de si no defendería a alguien, seguramente a un pederasta no creo que le defienda, ni tampoco defendería a un etarra. Bien es cierto que a un etarra seguramente no hace falta defenderle, porque tiene además sus propios abogados, y en ese sentido, realmente no les hace falta un abogado al uso. Para la siguiente pregunta vamos a partir del ejemplo de Agustín Martínez Becerra, infame abogado del grupo conocido como La Manada, porque te quiero preguntar si crees que un abogado, como fue el caso de este señor, debe llegar a defender lo indefendible por su cliente, incluso cuando hay pruebas que claramente evidencian el delito que han cometido. Bueno, creo que, un poquito en relación con lo anterior, o sea, si un abogado debe de llegar a defender lo indefendible, eh, yo voy a decir que sin duda. La profesión del abogado es verdaderamente complicada, porque no solamente eres abogado, tienes que gestionar emociones, tienes una labor psicológica que tienes que gestionar, y además, de hecho, muchos abogados que conozco se sienten verdaderamente quemados por llevar muchos asuntos, que eso también ocurre, que, oye, sobre todo al principio cuando estás empezando, tiendes a acaparar un mayor número de asuntos, y la verdad que no te da la vida, porque es muy difícil desconectar, te están preguntando los clientes, hay que saber manejar al cliente, porque tú tienes que controlarle, porque, a ver, todos nos ponemos nerviosos, es decir, sobre todo cuando tú te estás jugando a la libertad y sabes que depende de otra persona, de la que además no tienes una relación personal, me refiero. Ningún cliente es amigo mío, así que puedo tener una buena relación, pero tengo que tener una barrera personal, porque si un cliente, si te haces amigo de tus clientes y luego las cosas salen mal,
te genera una mala publicidad, te genera muy malestar y además cargar con esa responsabilidad luego es un infierno. Entonces, básicamente, eh, respecto a defender lo indefendible, y por ejemplo casos como pues, La Manada o pues ya solamente pues, asuntos de Marta del Castillo, todo este tema, eh, yo sencillamente voy a decir una cosa. Yo creo que no hay que confundir asuntos complicados o asuntos que a lo mejor nos puedan parecer deplorables con asuntos mediáticos. Eh, ¿Por qué digo eso? Esto. Asuntos como La Manada o Marta del Castillo eh, han aparecido en los medios a más no poder y realmente son juicios muy complicados. El caso ya de José Bretón ya fue un asunto terrible, pero yo creo que realmente fue el asunto más problemático y más mediático en España. Eh, por lo siguiente, porque cuando se meten los medios de comunicación en un procedimiento, ya, ya sientes una presión extra terrible, pero no la sientes sobre el abogado, lo sienten los jueces. Todo también está relacionado con la corrupción, cuando todo el tema de la Gürtel, cuando hay un cambio de juez que instruye un caso, hay una presión mediática y también seguramente por parte de otros organismos que la verdad que es increíble. Entonces, en ese sentido, yo sí decir que un abogado lo que tiene que hacer, o yo por lo menos lo que hago, es defender a mi cliente por encima de todo, sus intereses, su dignidad, a toda costa. Siempre con el máximo respeto, en sala, etcétera, pero agotando todos los recursos, todas las vías de defensa posible, sobre todo en el tema penal, porque es que la cárcel, que yo creo que la gente está muy mal informada, porque en España tenemos seguramente el mayor índice de población reclusa en comparación a la actividad delictiva que se está produciendo. Eh, es decir, que tenemos seguramente nuestro código penal, las penas de nuestro código penal son excesivas. Se ha producido un incremento de las penas, seguramente provocada por el impacto de los medios de comunicación. Aquí no voy a ser, o sea, lo voy a decir un hecho que es importante, que a lo mejor no os va a chocar, pero es importante. Cuando se produjo el asesinato de Marta del Castillo, que quiero recordar que es un delito que se produjo, bueno, realmente bueno, seguramente fue el asesinato y violación a Marta del Castillo, tendría que decir más bien la precisión, pero se asesinó a una chica que era menor de edad y se procesó bueno, a dos menores de edad, y Miguel Carcaño, que sí que era mayor de edad, fue asesino confeso. Y en ese año, solamente por ese delito, se incrementaron las sanciones previstas en la Ley Orgánica Penal del Menor, cuando en ese año el índice de actividad delictiva de los menores de edad, que fue en 2008 o 2007, había bajado respecto al año anterior, con lo cual a nivel estadístico no se podía justificar el incremento de las penas, pero evidentemente el impacto de la presión mediática produjo esta situación. Volviendo al tema, que a lo mejor me he ido un poquito, cuando tenemos un asunto que es mediático, lo que tiene que hacer un buen abogado es intentar que sea lo menos mediático posible, porque puede perjudicar a tu cliente. El abogado que llevó el caso de La Manada, yo me acuerdo que intervino en medios de comunicación, en tertulias y todo eso, y eso verdaderamente considero que es un error, porque yo creo que le venía muy mal a su asunto, y seguramente le vino mal a él, porque yo creo que por su afán de querer darse protagonismo, porque es verdad que cuando tú eres el abogado en un asunto pues con mucha repercusión, pues te genera una buena o mala fama, que eso ahí no me voy a meter porque es un tema muy complicado y tampoco me quiero explayar con esto, pero creo que debes de tener un perfil mucho más bajo
para defender a tu cliente y sobre todo para que el día del juicio la presión mediática sea la menor posible, porque cuando es muy alta el juicio se convierte en una cosa, el juicio se desvirtúa. Cuando hay una cámara delante, los jueces sienten una presión brutal y todas las posiciones se enrocan y es muy difícil. Verdaderamente es complicado ese tipo de situaciones. Voy a ponerte en contexto, Alberto, aunque seguramente lo conozcas. El caso de Ángel Hernández Pardo, el hombre que ayudó a morir a su mujer. ¿Qué opinas sobre el proceso del caso? De la posibilidad de acusarle de violencia de género, de la propuesta de Ángel al gobierno sobre la ley de eutanasia. Respecto a la eutanasia, se ha avanzado mucho y la ley de eutanasia para enfermos terminales está a punto de aprobarse o ya se ha aprobado si no recuerdo mal. Aquí voy a hablar de consideraciones éticas. Yo hay una película que siempre que la veo me echo me echo a llorar porque el final de Million Dollar Baby de Clint Eastwood y Hilary Swank es muy duro y toca muchas fibras. Éticamente tenemos dos formas de enfocar la eutanasia. Por un lado estaría la eutanasia pasiva, que sería dejar de realizarle el tratamiento a una persona que lo necesita y a base de analgésicos para que no sufra dolor, dejarla morir. Aquí, ¿qué ocurre? Que también se exige una cosa dentro de la eutanasia pasiva, que es, se tiene que exigir siempre un consentimiento expreso del paciente. La eutanasia activa, por otro lado, pues es básicamente suministrar una sustancia a una persona que en ese momento le produzca la muerte previa sedación. Yo estoy a favor de la eutanasia pasiva. Eh, y a pesar de todo, siempre debe haber un consentimiento de la persona. ¿Qué ocurre? Que aquí es verdad que sí tenemos un problema, porque personas mayores con cáncer que además tienen Alzheimer, cuyos hijos no pueden acudir a la eutanasia, sería uno de los casos más complicados a tratar, ya que estaría un poco en un limbo entre las dos opciones que he comentado. Personalmente creo que Ángel Hernández fue una persona muy valiente, porque por encima de lo que está permitido o no por la ley, está la voluntad de hacer lo que uno cree justo, y además en este caso lo hizo por compasión, y no me cabe duda de que aunque las diligencias que hay continúen, bien, aunque caiga una sentencia o eso continúe, habrá un indulto o, como mínimo, se le condene a una pena inferior a 2 años y por tanto se le conmute la pena para que no entre en prisión. Sabiendo un poco todo el tema que hay con la venta de datos personales o de escándalos relacionados con estos asuntos como el de Facebook del año pasado, ¿cómo de protegido realmente está el usuario de Internet a nivel legal? Respecto a los últimos casos que están sucediendo, respecto a la protección de datos y cómo estamos protegidos, sobre todo frente a las grandes compañías, afortunadamente la Unión Europea ha aprobado un nuevo reglamento de protección de datos que exige mayores requisitos para recabar los consentimientos, sobre todo pues, cuando ya rellenamos formularios online o aceptamos la política de cookies por ejemplo, se exige a las empresas tener sistemas de protección encriptados para que no sean vulnerables a los ciberataques y por tanto se les roben los datos de los clientes, por ejemplo. En este sentido estamos mejor que en otros lugares y la Unión Europea cada vez está dándole mayor importancia a este tema. Se están vigilando mucho más a Facebook, a Google y a Amazon y además, si no recuerdo mal, la Unión Europea además ha sido la mayor condena que ha habido por el tema este de de, del uso indebido de datos personales, creo que había sido no sé si de 200.000 millones o algo así, si no, no recuerdo mal ahora mismo, pero vamos, se había puesto una multa muy, muy gorda a Facebook. Eh, a lo que aún seguimos expuestos y cada vez y vamos, si no hay una solución fácil, es al cambio en el algoritmo de posicionamiento. Cada vez hay empresas que invierten más en SEM, en SEO, porque ahora todo, y sobre todo con el tema del COVID, se mueve todo por redes sociales. Esto se explica muy bien en el documental de Social Dilemma de Netflix. Se ve un poco cómo estamos expuestos, todo lo que hacemos está controlado
digamos, por las grandes compañías, desde Google, que sabe todo lo que estás haciendo y dónde lo estás haciendo, hasta con quién interactúas, o qué es lo que buscas, o qué es lo que dices incluso. Em, Luego además ya ves un poco, de manera un poco indirecta, cosas que es una declaración un poco de intenciones. Joe Biden, por ejemplo, al parecer va a meter en su equipo a una de las directoras de Google en la Casa Blanca, con lo cual te das cuenta un poco del impacto y la importancia de estas cuatro grandes compañías sobre el tratamiento de datos personales de todo el mundo. Em, También me gustaría comentar el problema aquí de las fake news, que especialmente con la crisis del coronavirus, pues ha sido pues más dañina aún. La sobreinformación ha generado muchos problemas en esta crisis. No ha sido fácil de actuar, pero tampoco de comunicar, porque cuando tienes que estar mucho tiempo desmintiendo bulos, pierdes, digamos, tiempo y esfuerzos en lo que verdaderamente tienes que hacer, que es en comunicar bien y resolver los problemas. Entonces, eh, ahora mismo los bulos no los puedes evitar porque lo que intentan, sobre todo, es, o sea, su objetivo máximo es llegar al mayor número de personas posible. Hay gente que dice, bueno, pero es que cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta de que esto es un bulo. No, no es tan así, no es tan sencillo, porque sueles ver un bulo que ya se ha hecho viral en internet y entonces lo empiezas a buscar en Google y entonces te metes en páginas web donde se ha comentado la información del bulo y entras en otro bulo. Entonces es una pescadilla que se vuelve la cola. Por eso creo que la única forma de luchar contra esto es potenciar fuentes de información que sean fiables y que estén avaladas por expertos, pero sobre todo que se den a conocer, porque es que tristemente el único sitio que queda de información mínimamente objetiva que no se discuta entre distintos países es lo que te aparece en Wikipedia, porque no se tergiversa la información, ni se da una información parcial, o se cuenta todo desde un punto de vista distinto, cambiando el titular. ¿Cómo está siendo el año 2020 para la abogacía? Ha sido un año terrible para los jóvenes abogados sobre todo, y también para estudiantes que han tenido complicaciones para hacer exámenes online, porque las universidades no estaban preparadas durante el confinamiento. Eh, a ver, ahora mismo, o sea, el abogado en 2020 se ha tenido que enfrentar a tres, cuatro problemas fundamentales. El primero es el trato con los clientes. La abogacía es algo que sigue siendo eh, tradicional, es decir, te sueles reunir con el cliente, buscas tiempo, te vas al despacho o el cliente viene a tu oficina, o sea, o el abogado se traslada al cliente, o sea, en ese sentido eh, siempre ha habido una relación más personal porque exige una confianza. Entonces, ¿qué ha pasado? Pasarlo todo al formato de videoconferencias eh, y reuniones telemáticas con los clientes ha sido el punto número uno. Pero el segundo problema dentro de, digamos, este primer problema es que también las reuniones de accionistas, las reuniones de trabajo, de equipos, también se han tenido que hacer de forma digital. Entonces, es difícil muchas veces eh, organizar bien el trabajo. Pero bueno, es un reto que en ese sentido la abogacía se está adaptando. Y si eres abogado y no te estás adaptando a este cambio, es lo primero que tienes que hacer. ¿Cuál es el segundo reto? La necesidad de digitalizar tu despacho en la red, pudiendo tanto tu cliente como tú acceder a tus expedientes, transmitándolo todo digitalmente. Esto requiere una inversión, esto ha requerido también pues ponerte en manos de algún informático que te asesore un poco, pero es fundamental. ¿Qué ha pasado? Que invertir en tu despacho digital te genera una ventaja competitiva, pero también ha generado otro problema, que es, bueno, pues si ahora mismo tenemos teletrabajo y despacho digital y mi equipo de trabajo está trabajando desde casa, ¿para qué me hace falta el despacho físico? ¿Lo mantengo o no? Pues eso también es una cosa que muchos despachos han optado por, a lo mejor puedes tener
una o varias sedes, pero vamos a dejar el caso de dejar de un despacho mediano, pues o se han trasladado a otros sitios, es decir, pues en vez de tener que mantener tu sede, tu despacho en Madrid con un alquiler tan alto, pues a lo mejor te puedes trasladar a otro sitio donde el alquiler del local es más barato y seguir trabajando online en el caso de que quieras mantener un mínimo tu despacho. O a lo mejor no te hace falta que tengas una oficina tan grande, teniendo en cuenta que a lo mejor la mitad o más de la mitad de tu personal está teletrabajando. Ese sería otro problema que ha tenido que afrontar el abogado. Y luego el más grave de todos, seguramente el mes de agosto. Los abogados, en principio, no descansamos. eh, y el mes de agosto era el único mes donde vamos, sobre todo en el orden administrativo, cerraban. Y por desgracia, el mes de agosto se ha declarado hábil y aunque los jugadores han trabajado a medio gas, has tenido que seguir estando pendiente de notificaciones y es que no has podido desconectar. O sea, el mes de agosto nos lo deben y ha sido, o sea, hemos tenido que estar trabajando de corrido y ha sido un desastre. Y luego ya, pues el último es aquí voy a hacer una crítica un poco constructiva respecto al teletrabajo. El teletrabajo se ha cargado el poco tiempo libre que tenía el abogado. Es decir, porque ahora si estás trabajando en un despacho, no solamente los propios clientes, sino tus propios jefes te están escribiendo a deshoras, no desconectas y es que estás todo el día pendiente. No sé, vamos, es que es un desastre. Yo es que a veces ha habido días que, sinceramente, duermes con un nivel de estrés terrible. Y, y la verdad a ver, la situación es muy dura. eh, y los jóvenes además hombre, pues intentas estabilizarte un poco en el mercado laboral y ahora volver a empezar, pues genera una situación muy difícil porque no hay, el nivel de contrataciones en los despachos de abogados ha bajado mucho. Hay ofertas también muy tristes. Hay unas condiciones laborales terribles. Muchos de vosotros pensáis en series de abogados donde los abogados sí, tipo Sus, tipo de Good Wife, donde todos tienen éxito, donde son todos multimillonarios, pero es que no es así. O sea, hay abogados o sea, abogados que sean miluristas, hay a patadas y por desgracia, jóvenes abogados están trabajando eh, 8 horas al día o más por 800 euros. O sea, hay condiciones laborales que son terribles. Y ya no te digo las Big Four, vamos, que es que también, aparte de explotarte, aunque es verdad que te pueden pagar medianamente bien, te explotan, pero vamos, como si fueses un engranaje del sistema, pero a muerte. Entonces, bueno, pues es una situación muy difícil y nosotros desde la agrupación de jóvenes abogados estamos potenciando en la medida de lo posible la abogacía colaborativa para que los abogados generemos una red de contactos entre nosotros, que nos ayudemos mutuamente, porque el abogado ahora mismo, pues que intenta ser el abogado multidisciplinar, que puede con todo, al final se da de bruces con la realidad. Te puedes a lo mejor especializar en una materia, en penal, y conocer algo de civil como yo, pero yo no soy un experto en derecho laboral, no soy un experto en derecho mercantil. Sé algo de mercantil, sí, pero no para llevarte un caso. Tendría que probar primero. Entonces pasa eso, que muchos abogados intentan tragar más de lo que pueden y genera mucha frustración, un estrés terrible y si no tienes abogados, compañeros que te puedan apoyar o que te ayuden con un caso, es que estás perdido. Bueno, Alberto, amigo, por hoy no tenemos más preguntas. Espero que no hayamos sido excesivamente duros y sobre todo muchas gracias por venir y por contestar a todo. Quería aprovechar para, bueno, daros a todos las gracias y dar quizá un mensaje de esperanza. Sobre todo, antes he hablado un poco de los jóvenes abogados, pero yo ahora me quiero referir un poco a los jóvenes. Es decir, nuestra generación
o gente más o menos de mi edad, o que esté entre los 25 o 35 años, nos hemos comido pues una crisis económica, la de 2008, que, hombre, te ha podido afectar más o menos en función de la edad que tengas, pero esta nos la hemos comido todos. Y veníamos un poco de un periodo relativamente positivo y ahora pues parece que volver a empezar o sentir una incertidumbre terrible, pues la verdad que genera miedo y además pues como que nos ha tocado vivir un periodo totalmente anormal, porque es que ni siquiera nuestros padres nos han podido aconsejar porque tampoco vivieron nuestros padres un periodo de tanta incertidumbre. Solamente podríamos preguntar a nuestros abuelos o nuestros bisabuelos si vivieron la guerra o la posguerra, pero nuestros padres no nos han podido servir de apoyo moral porque de hecho les ha pillado a ellos peor, seguramente. O sea, nosotros por lo menos, pues sabiendo un poco de tecnología, sabiendo un poco cómo se están moviendo las cosas y tal, pues hemos podido filtrar y tener una información o tener un criterio más sólido que a lo que se han expuesto nuestros padres, oye, que les ha pillado todo esto, pues, desarmados. Entonces, yo sinceramente quiero transmitir un mensaje de esperanza y de solidaridad que tiene que haber entre los jóvenes, de quitarnos un poco de tantos egos, oye, de tanto posturío y de tanta historia, y de generar una conciencia un poco de mayor solidaridad y mayor compañerismo, no solo entre nosotros, sino también intergeneracional. Es decir, que, oye, los que están más expuestos al COVID son los mayores, son las personas mayores, son sobre todo nuestros abuelos. Los que seguramente estén más desinformados serán nuestros padres. Entonces nos toca una etapa donde podemos dar lo mejor de nosotros y salir adelante y ser los protagonistas. Entonces hace falta que exigir a los políticos que piensen más en los jóvenes, porque sinceramente si no, o nos vamos fuera o no sabemos qué va a pasar. Así que tenemos que intentar quitarnos vamos, muchos egos y seguir adelante. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a este programa y esperemos que el siguiente sea más y mejor. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Vamos a poner otro temazo porque esta playlist es espectacular y volvemos. I'm up in the early morning, things are left unsaid. Lost friends are seeping into my head. I'm up in the early morning, miscommunicated. I don't wanna be the one who cares too much. So now I wait for our reunion. I wait for our reunion. I'm so afraid of you. I feel sick in your presence. I'm so afraid of you. I don't remember how it got this bad. I wish that I was clever and I owned my mind. I'd change the world
Acabáis de escuchar Afraid de Anabae y no nos podíamos ir del programa sin hacer un pequeño homenaje a uno de los fallecimientos recientes en el mundo del cine, que ha sido el de Sean Connery, uno de los mejorcísimos actores de la historia, conocido por El nombre de la rosa, por ser uno de los mejores James Bond, en fin, Los intocables de Liam Neeson y otras tantísimas, porque este hombre, aparte de gran actor, ha sido muy prolífico también. Y en fin, pues este año ya se nos ha llevado a Ennio Morricone y a Sean Connery, casi nada. Se le puede perdonar perfectamente que haya sido el padre de Indiana Jones, pero sí, ha sido un icono del cine y tenemos que lamentar su pérdida. Y la Liga de los Hombres Extraordinarios, también, que telita, Ah, telita, qué telita tela, qué marinera. tela. Pero bueno, se lo podemos perdonar. Se lo podemos perdonar. Sí, a él lo que quiera. El caso es que esperemos también que nos perdonéis a nosotros por nuestras cosas. Os vamos a dejar ya, vamos a poner Halfway to Nowhere de The Nearly Deads y volveremos en 3 semanitas para estar otra vez dando por saco con todos vosotros. Hasta luego.